Sí, empezamos. Bien, Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula ictericia neonatal. Bien. ¿Por qué es tan importante conocer este tema en la neonatología? Hay que tener en cuenta que existen algunas enfermedades de la neonatología que son fáciles de diagnosticar y también fáciles de tratar. Sin embargo, una demora en el inicio del manejo de esta patología puede conllevarnos a una catástrofe en el neurodesarrollo. Los bebés que tienen ictericia neonatal con valores de bilirrubinas que exceden lo permitido pueden desarrollar parálisis cerebral infantil, convulsiones y sordera neurosensorial. Entonces, como ustedes comprenderán, son situaciones médicas que dejan con discapacidad intelectual del neurodesarrollo de forma permanente. Por eso es importante que conozcan bien la ictericia neonatal y que sepan que es fácil de diagnosticar y también fácil de tratar. ¿Cómo se define la ictericia neonatal? Como la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, que está generada por un incremento de la bilirrubina, que es un pigmento que todas las personas producimos. Clínicamente, nosotros vamos a evidenciarla en el rostro cuando la bilirrubina total supera los 5 miligramos por decilitro. Todos los bebés se van a poner ictéricos. Unos se van a poner ictéricos un poquito y otros se van a poner bastante ictéricos. Como este fenómeno es normal en la transición a la vía extrauterina, ya les expliqué por qué es importante estudiarlo, porque llega un momento en que esta fase fisiológica llega a descompensarse de tal manera que se vuelve patológica y genera daño en el recién nacido. Empezamos con la fisiopatología del metabolismo de la bilirrubina. Y tenemos que decir que lo primero es que el tiempo de vida media del glóbulo rojo de un recién nacido es de por mucho menor al tiempo de vida media del glóbulo rojo de un niño o de una persona adulta. Para nosotros es 120 días. Sin embargo, el tiempo de vida media para un recién nacido a término puede ser tan corto como de 80 a 90 días y en un prematuro como de 60 a 70 días. ¿Qué cosa es importante aquí? Los que ya están rotando en neonatología y han podido ver hemogramas se han percatado de que la hemoglobina en un recién nacido no es como la nuestra. Nosotros tenemos 12, 13, los niños chiquitos tienen 11. Y entonces, ¿por qué los recién nacidos manejan hemoglobinas altas? La hemoglobina de un recién nacido es 18, 20, 22, y entonces nos preguntamos, ¿por qué un recién nacido tiene tanta hemoglobina? Debería tener menos, ¿no? Porque es bebito. Entonces la respuesta es la siguiente. Los fetos y hasta los 2 meses de vida tienen un tipo de hemoglobina distinta a la nuestra. Ellos tienen una hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal tiene como curiosidad que es altamente, presenta alta avidez por adoptar el oxígeno. La hemoglobina del feto y del recién nacido se adhiere fuertemente al oxígeno. Entonces, cuando va circulando por el cuerpo y llega al tejido y debe donar el oxígeno al tejido, simplemente no lo da. Entonces, el estado del feto y del recién nacido es un estado de hipoxia permanente, que es una hipoxia aparente, no por disminución de oxígeno, sino porque la hemoglobina es característica, la atrapa fuertemente. Entonces, cuando esta disminución de la perfusión, esta disminución de la oxigenación aparece a nivel de los túbulos renales, se dispara la producción de una hormona llamada eritropoyetina, que es una hormona que es capaz de sintetizar y estimular a la médula ósea, al hígado y al vaso para la producción de nuevos glóbulos rojos. Recuerden que el hígado y el vaso son los órganos hematopoyéticos del feto y luego del recién nacido. Entonces, si tenemos una poliglobulia fisiológica debido a esta disminución de la hipoxia por aumento de la eritropoyetina asociada a un tiempo de vida media corto de los glóbulos rojos, debemos entender que evidentemente vamos a tener un sustrato mayor de bilirrubina, porque la bilirrubina viene a partir de la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, aquí empieza el primer problema del recién nacido. Él tiene mucha hemoglobina y tiene un tiempo de vida media muy corto. Cuando el glóbulo rojo se rompe,
a nivel esplácnico, gracias al sistema fagocítico mononuclear, va a dejar a la hemoglobina a nivel de la sangre. Esta hemoglobina se va a separar en dos partes, en el grupo hemo y en el grupo globina. La globina simplemente se desconjuga, perdón, no se desconjuga, sino se reconvierte o se convierte en aminoácidos. Los aminoácidos pasan a formar parte de nuevas proteínas. Mientras que el grupo hemo, gracias a la acción de una enzima llamada hemoxigenasa, forma tres compuestos, que son estos compuestos que vemos aquí. El monóxido de carbono, que lo vamos a eliminar por la respiración, aparece el hierro ferroso o hierro, que se une a la transferrina, que es una proteína de transporte, para ser llevada y almacenada a nivel del hígado y a nivel de los músculos en forma de ferritina, para luego ser utilizado para la formación de nuevos glóbulos rojos, y la biliverdina. Y este pigmento biliverdina es el que nos va a interesar en este momento. La biliverdina sufre una reducción por una enzima llamada biliverdina reductasa, dando lugar a la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada también se conoce como bilirrubina indirecta o como bilirrubina liposoluble. Y aquí empieza un problema, porque la liposoluble es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y adherirse a estructuras cerebrales, porque recuerden que nuestro cerebro y nuestras neuronas están formadas por fosfolípidos. Tenemos lípidos en membranas de las neuronas. Lamentablemente, esta bilirrubina es capaz de adherirse a estas. Aquella bilirrubina que no está tan elevada se une a la albúmina, que es una proteína que es producida en el hígado y llevada justamente hacia el hígado para que los hepatocitos la capten y luego sea conjugada con una sustancia que se llama ácido glucurónico y se convierta en bilirrubina conjugada. Pero antes de que ocurra todo esto, aquí ocurre un siguiente problema del bebé. Los bebés tienen todos los órganos completos, pero la función de sus órganos todavía no se establece al 100%. Y mientras más pequeño es un bebé, tiene menor cantidad de producción de albúmina. ¿Qué sucede si no hay transporte? La bilirrubina no conjugada se queda libre en el plasma y sigue subiendo hacia el sistema nervioso central para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí ocurre un siguiente problema. Los bebés que son muy pequeños tienen disminución de transportador. Cuando la bilirrubina llega al hígado y se va a conjugar con el ácido glucurónico, gracias a la acción de una enzima que debemos recordar que se llama UDP, glucuroniltransferasa, pasa de ser una bilirrubina no conjugada, libre o liposoluble, a ser una bilirrubina conjugada, directa o hidrosoluble. Hasta allí todo perfecto porque la bilirrubina conjugada no puede atravesar la barrera hematoencefálica. El problema es que, como les mencioné, la acción enzimática de los recién nacidos aún es inmadura. Por lo tanto, la UDP glucuroniltransferasa también es inmadura y llega un momento en que se satura. ¿Por qué? Porque hacia atrás teníamos una gran ruptura de glóbulos rojos con gran cantidad de biliverdina y gran cantidad de bilirrubina no conjugada que tiene que metabolizar esa pobre UDP glucuroniltransferasa que a las justas está trabajando, a las justas está recién preparándose para metabolizar. Aquella que sí logra ser conjugada va a pasar hacia el, primero es hacia el hepatocito, luego es captada por unas ligandinas, que son unas proteínas que se encuentran a nivel del citosol, que se llaman ligandinas o proteínas Y y proteínas Z. Estas ligandinas son capaces de llevar esta bilirrubina hacia el retículo endoplásmico liso, donde aquí es donde se produce la conjugación, como vemos en esta diapositiva. Una vez que se ha producido la conjugación y sale del hepatocito la bilirrubina, a través de un transportador activo, entra hacia los canalículos biliares y luego forma parte de la bilis. Recuerden que la bilirrubina también forma parte de la bilis. Cuando el bebé empieza a alimentarse, se estimula el reflejo gastrocólico y se da lugar a la secreción de una hormona que se llama motilina. La motilina es capaz de permitir que salga los ácidos biliares junto con la bilirrubina directa hacia el intestino delgado. Aquí, a nivel de la segunda porción del duodeno, llega la bilirrubina directa y aquí se encuentra con un problema para el recién nacido.
Estas células que forman parte del intestino delgado, que son los enterocitos, tienen un ribete en cepillo, tienen como unos pequeños pelitos que son los encargados de la absorción. Y aquí, sobre esto, se encuentran unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas. Las beta-glucuronidasas son unas enzimas que lamentablemente tienen la función de desconjugar la bilirrubina directa y reconvertirla en bilirrubina indirecta. Entonces aquí nos encontramos con un problema para el recién nacido porque el bebé estaba tratando de conjugar la bilirrubina que venía de la destrucción de los glóbulos rojos, que son muchos glóbulos rojos, mucha bilirrubina indirecta y su UDP glucuroniltransferasa está saturada. Y ahora no solamente tiene esta carga, sino que también a través de esta desconjugación que ha sufrido por las beta-glucuronidasas, esta circulación enterohepática que viene desde el intestino nuevamente de retorno a través del sistema portal hacia el hígado, también tiene que ser nuevamente conjugada. O sea, el pobre bebé a duras penas había conjugado la bilirrubina que ahora viene desde el intestino delgado, desde el duodeno, nueva carga de bilirrubina para que nuevamente sea conjugada. Bien, entonces esto es también una explicación de por qué un bebé se va a poner siempre ictérico. Cuando la bilirrubina llega a bypassear a estas beta-glucuronidasas, se ubica en el colon. En el colon va a encontrar algunas bacterias. ¿Qué sucede? Aquí otro problema para el bebé. El intestino del recién nacido es un intestino aséptico, todavía no hay bacterias. Si tuviera las bacterias, esas bacterias, como dice aquí, retrocedo, serían capaces de oxidar esta sustancia y cierta parte pasaría hacia la vía urinaria dando lugar al color amarillo de la orina gracias al urobilinógeno y otra parte sería oxidada y pasaría a las heces para darle el color a las heces a partir del pigmento estercobilino. Entonces, ese es uno de los problemas, que el bebé no tiene bacterias, por lo tanto, no tiene un grado de oxidación mayor. Por todo lo mencionado, todos los bebés van a tener mayor tendencia a tener ictericia por todos estos mecanismos fisiopatológicos. Recuerden esta palabra, circulación enterohepática, la desconjugación de la bilirrubina directa a indirecta por las beta-glucuronidasas que están ubicadas a nivel del ribete en cepillo del intestino delgado. Pero ¿cuál es otro problema de los bebés? Que ya lo van a ver a continuación. Que la leche materna es rica en beta-glucuronidasas, que tienen exactamente la misma función que las enzimas que están sobre el ribete en cepillo. Dentro de la clasificación de la ictericia vamos a encontrar dos, la fisiológica y la patológica. La fisiológica, felizmente, representa el mayor porcentaje de los casos. Hay que tener en cuenta que la ictericia fisiológica se da por todos los mecanismos mencionados. Todo lo que les mencioné en la fisiopatología es la explicación de por qué todos los bebitos se van a poner ictéricos. Hay que tener en cuenta que en el recién nacido a término tienen un pico que se da entre el tercer y quinto día y en el prematuro se da un poco más tardío, entre el quinto y séptimo día. Suele persistir menos de 7 días en el a término y menos de 14 días en el prematuro. Siempre predomina la bilirrubina indirecta. Esta es una característica de la ictericia fisiológica. Por todos los mecanismos mencionados no puede ser patológica. Siempre la bilirrubina indirecta es la que te da ictericia fisiológica. ¿Y por qué ponemos monosintomática? Porque evidentemente es algo fisiológico, es algo esperable y no presenta ninguna sintomatología. No va a haber fiebre, distensión abdominal, vómitos, etc. Solamente ictericia. La ictericia patológica, sin embargo, es la ictericia que aparece antes de las primeras 24 horas o que se prolonga más allá de los tiempos permitidos, o sea, más allá de una semana en un recién nacido a término, más allá de 2 semanas en un recién nacido prematuro. A excepción de la ictericia por lactancia materna, que luego vamos a ver la explicación, que ya les adelanté un poco, que es debido a las beta-glucuronidasas de la leche. En el caso de la ictericia patológica, la bilirrubina directa se encuentra incrementada en más de 1 miligramo por decilitro o más de 20% de la bilirrubina total. Resulta que cuando nosotros tenemos ictericia clínica, estamos evidenciando un paciente amarillo, le solicitamos unas pruebas de sangre que se llaman bilirrubinas o dosaje de bilirrubinas. Las bilirrubinas tienen dos fracciones, una indirecta y una directa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es el incremento total.
si está alta la bilirrubina. Y luego vamos a mirar cuál es el predominio. Si el predominio es directo, como hemos visto aquí, si es más de 1 miligramo por decilitro o excede más del 20% de la total, se llama ictericia patológica, porque un incremento de la bilirrubina directa nos puede indicar un proceso quirúrgico, alguna enfermedad que no tenga que ver nada con la parte fisiológica, sino que se trate de algo que tiene que obligatoriamente requerir un tratamiento quirúrgico. Y eso lo vamos a ver a continuación. Y también otras enfermedades, evidentemente, ya les voy a explicar. Cuando la velocidad de aumento es más de 5 miligramos por decilitro por día o más de 0. miligramos kilo hora, también se considera ictericia patológica, al igual que ser polisintomático, o sea, tener muchas molestias. Eso de la velocidad de aumento, eso hay que hacerlo con papel y lápiz porque tiene que ver con temas de explicarles con sumas y se hacen divisiones para poder tener esos resultados. Bien, aquí por ejemplo unos ejemplitos. Acá les enseño, la bilirrubina total de este paciente, por ejemplo, está en 14.1. La fracción directa está en 1 y hemos visto que mayor a 1 puede ser patológico y la bilirrubina indirecta 13.1. Acá tenemos, por ejemplo, una bilirrubina total de 17.1, una indirecta de 16.2 y una directa de 0.9. Entonces, yo solo con estos exámenes puedo suponer que probablemente se trate de una ictericia fisiológica. Y aquí que se trate quizá de una ictericia patológica porque está en 1. Entonces, habría que verificar si efectivamente cumple los requisitos y es polisintomática. Dentro de la etiología, como podrán ver, son muchas las causas, pero las que deseo que recuerden son las siguientes. Primero, saber cuál es el predominio. Si el predominio es indirecto, entonces vamos a preguntarnos en qué momento apareció la ictericia. Si apareció antes de las 24 horas, entonces estaremos pensando en enfermedades como incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de factor. Cuando esta ictericia aparece después del día, después de las 24 horas, pero es a predominio indirecto, podremos pensar entonces en ictericia fisiológica. Sabemos que entre el tercer y quinto día hay un pico en el atérmino y entre el quinto y séptimo día en el pretérmino. Pero también podremos pensar en algunos defectos de la misma membrana del eritrocito o defectos de la misma hemoglobina. Por ejemplo, hay enfermedades que se llaman membranopatías que afectan a la estructura del glóbulo rojo, dando lugar a un tiempo de vida media más corto. La más importante que debemos recordar es la esferocitosis. En la esferocitosis hay una alteración de una proteína que codifica la forma del glóbulo rojo. En la esferocitosis, el glóbulo rojo no tiene forma de diana, sino tiene forma de una bolita, un esferocito. Entonces, es captado a nivel esplácnico y destruido antes del tiempo de vida media normal de ese glóbulo rojo. Por lo tanto, aparece todo lo que hemos conversado, ¿no? Un tiempo de vida medio aún más corto. Luego aparecen otras enfermedades como defectos enzimáticos. Y aquí tenemos a la cabeza la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que todas las personas tenemos y se encarga de mantener estable al glóbulo rojo. Nuestra sangre está en constante cambio, siempre estamos en acidosis, en alcalosis, y entonces esos cambios a nivel del pH pueden generar que el glóbulo rojo se rompa, se emolice. Sin embargo, gracias a la acción de nuestra enzima, nuestro glóbulo rojo no lo hace. Pero las personas que tienen deficiencia de esta enzima rompen rápidamente sus glóbulos rojos ante cualquier cambio a nivel del pH. Aparecen también otras enfermedades como las infecciones. Y ya cuando revisemos sepsis vamos a darnos cuenta que la ictericia es muy frecuente en las infecciones porque hay una disminución de la perfusión a nivel de los hepatocitos, porque hay daño multiorgánico. Es lo mismo que en la sepsis del adulto. El daño multiorgánico, hay afectación de múltiples órganos y sistemas. Y en el caso del hígado hay una disminución de la perfusión y una disminución de la acción de la UDP-glucuroniltransferasa. Por eso es que en la sepsis también podemos tener ictericia, porque esta enzima que conjuga deja de actuar, deja de trabajar. La ictericia prolongada, que es aquella que tiene más tiempo de lo esperado, suele presentarse en las ictericias por leche materna. Ahora les voy a
mostrar unas diapositivas porque es importante que lo conozcan porque eso en consultorio lo van a ver muy frecuente. Y algunas otras enfermedades, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es bastante frecuente. En el hipotiroidismo hay retraso de la UDP-glucuroniltransferasa. El hijo de madre diabética, debido a la hiperinsulinemia, que también vamos a conversar ya casi en los últimos temas, da lugar a la policitemia en el recién nacido, a mayor glóbulo rojo, mayor destrucción, más carga de bilirrubina indirecta. Y aparecen otras enfermedades, como Krieger-Najjar o Gilbert, que son enfermedades más genéticas, son raras, pero es importante que recuerden más o menos los nombres porque algunas veces en los exámenes suelen venir estos nombres. Krieger-Najjar, de tipo 1, de tipo 2, y enfermedad Gilbert, que es el diagnóstico no se da en etapa neonatal, sino en etapa de adolescente o joven. Luego, si tenemos una hiperbilirrubinemia predominio directo, vamos a pensar básicamente en cosas malas. Uno, enfermedades que afectan a la excreción de la bilirrubina. O sea, ya se convirtió a bilirrubina directa, ya está lista para salir y poder formar parte de la bilis, pero de pronto encuentra una obstrucción allí. Entonces, esta obstrucción puede ser o por una afectación a nivel del hepatocito, o por una afectación a nivel de los canalículos, afectación a nivel de vía biliar o afectación a nivel del intestino delgado. O sea, en algún punto no puede salir, no puede ser eliminada por la orina ni eliminada por las heces. Entonces, aquí aparecen algunos síndromes metabólicos, como por ejemplo la galactosemia también, el hipotiroidismo también, que es mixta. Y aparecen otras enfermedades, así como Krieger-Najjar y Gilbert, dando lugar a hiperbilirrubinemia indirecta. Aquí aparece Dubin-Johnson y Rotor, que son enfermedades donde está obstruido los canalículos y no puede salir la bilirrubina. Pero las más graves son las que les mencioné en un inicio, las causas quirúrgicas. Y aquí aparece a la cabeza atresia de vías biliares. No nos debemos olvidar ese nombre porque la atresia de vías biliares tiene que ser diagnosticada y tratada a tiempo porque si no el pronóstico es fatal. Recordamos por qué un bebé se ponía ictérico: poliglobulia fisiológica, tiempo de vida media corta, no tienen albúmina, la actividad enzimática es baja, las beta-glucuronidasas son full a nivel de intestino delgado, a nivel de leche materna, no tiene microbiota intestinal, por lo tanto no hay oxidación, y hay un aumento de la circulación enterohepática, por ya lo mencionado. La ictericia patológica por incompatibilidad ABO y RH la van a tratar mañana, es bastante interesante. Y aquí aparece la ictericia prolongada, aquella que dura un poco más de 2 a 3 semanas, y entonces vamos a diferenciarla con un punto de corte de 7 días. Hay una ictericia precoz que se conoce como ictericia por lactancia materna. Desde el año 2022 cambió el nombre a ser llamada hiperbilirrubinemia por aporte subóptimo. En términos sencillos, es un bebé que lacta de la mamá, lactancia materna exclusiva, pero la mamita tiene poca leche. Recuerden que los primeros 5 días las mujeres producen solamente calostro. Y el calostro es muy poquito en realidad, puede ser entre 2 y 20 mililitros por toma. O sea, el volumen es muy, muy escaso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Recuerden lo que conversamos en la parte de la fisiopatología. Cuando una persona toma leche o come, induce el reflejo gastrocólico. Llega la bilis gracias a la motilina hace que la bilirrubina, junto con las otras sustancias de la bilis, lleguen al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno, y rápidamente, por peristaltismo, bajen hacia el colon y se eliminen. Pero un bebé que toma poca leche genera una especie de pseudoestreñimiento, digámoslo así. Entonces, el bolo de leche permanece mucho tiempo a nivel de intestino delgado, no baja, no hay peristaltismo. Y entonces las beta-glucuronidasas hacen de las suyas para desconjugar la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta. Y aparece más cantidad de bilirrubina para que el hígado del neonato lo metabolice. Este tipo de bebés no solamente están ictéricos, sino que también tienen baja de peso, tienen un ponderado muy bajo, están deshidratados, pueden tener fiebre. Recuerden que la fiebre en el recién nacido no solamente es por sepsis o por infección, sino también puede ser por deshidratación hipernatrémica.
Entonces, estos bebitos están ictéricos, calientes, delgaditos, con la piel seca. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque la corrección básicamente es en mejorar el aporte. Mejorando el aporte, mejorando la técnica de lactancia materna, podemos estimular a que se produzca mayor volumen de leche. Y aquí se parte para la otra ictericia, la ictericia tardía, también llamada ictericia por leche materna o síndrome de Arias. Y aquí aparecen componentes de la misma leche. La leche materna, como les mencioné, tiene beta-glucuronidasas, que son capaces de desconjugar la bilirrubina directa, los pregnanos y ácidos grasos. Estos pregnanos y ácidos grasos se han visto comprometidos en inhibir directamente la UDP-glucuroniltransferasa. Entonces, estos bebés, a diferencia de los otros, son bebitos gorditos, con buena ganancia ponderal, pero amarillos. Están ictéricos, pero con muy buena ganancia ponderal. Lucen sanos, lucen bien. Entonces, tanto para la ictericia precoz como para la tardía, el predominio de la bilirrubina será indirecto, por aumento de la bilirrubina indirecta, no se olviden. Estos son los defectos de la conjugación que les expliqué, Krieger-Narhart, donde hay una deficiencia de la función de la UDP glucuroniltransferasa, la de tipo 1 no tiene nada de función de UDP, el pronóstico es fatal, requieren trasplante hepático, y la de tipo 2, que tienen un déficit relativo, donde les podemos dar fenobarbital. Ustedes recuerdan que el fenobarbital es un anticonvulsivante, pero en este caso funciona como un inductor enzimático. Hace que esa UDP-glucuroniltransferasa trabaje para convertir, para poder conjugar la bilirrubina. Aparece también el Gilbert, que aquí hay disminución en el número de la UDP. Activa, metaboliza de forma deficiente, pero lo llega a hacer. Por eso es que no se diagnostica en etapa neonatal. Y a predominio directo, pues está Dubin, Johnson y Rotor, donde el problema es a nivel de los transportadores de los canalículos. No sale la bilirrubina. Aquí sí me detengo un poco porque esto sí es importante que lo conozcan y lo recuerden. La atresia de vías biliares es la causa principal de ictericia extrahepática. ¿Por qué? Porque se da fuera del hígado a predominio directo. Toda aquella ictericia que se produzca a predominio directo se llama ictericia colestásica o patrón colestásico, cuando tenemos hiperbilirrubinemia a predominio directo. Es la malformación de vía biliar más frecuente que encontramos en la etapa neonatal. Como ven en la diapositiva hay varios tipos. La más común es la de tipo 3, donde tenemos una atresia completa de las vías biliares intra y extrahepáticas, incluido colédoco, incluida vía biliar completa y también vesícula. Todo está estenosado. Por lo tanto, deben comprender que nunca la bilirrubina va a ser capaz de salir del hígado hacia la segunda porción del duodeno, porque no tiene por dónde salir. Es generada por muchas causas, no se conoce exactamente la causa, hablan de que es multifactorial, pero se han visto implicados algunos virus y también algunas causas isquémicas o genéticas en la formación de las vías biliares. Es una obstrucción progresiva de estas. Clínicamente se caracteriza por un paciente que tiene ictericia prolongada que dura más de 2 a 3 semanas y cuando les pedimos bilirrubinas, las bilirrubinas salen altas, pero a predominio directo, o sea, más de 1 miligramo por decilitro, más de 20% de la bilirrubina total. Pero además tiene lo mismo que presentan los pacientes con coledocolitiosis. Puede tener acolia, puede tener coluria o puede desarrollar signos de hipertensión portal, presencia de varices esofágicas, arañitas, signos de hipertensión portal, sangrado. La ictericia colestásica, que no es tratada y diagnosticada a tiempo, termina por falla hepática y cirrosis. Cuando nosotros tenemos una sospecha de este paciente y luego de haberle pedido bilirrubinas y encontrar que son a predominio directo, inmediatamente hacemos una ecografía. Y en la ecografía se puede evidenciar ausencia, hipoplasia de la vesícula y dilatación de las vías biliares intrahepáticas, aunque también podrían encontrarse obstruidas. El diagnóstico intraoperatorio se hace con un estudio de colangiografía, donde se inyecta a partir de la vía biliar contraste y se sacan algunas placas donde se observa lo que vemos aquí, una estenosis, un estrechamiento fibrótico de toda la vía biliar.
Cuando se hace este diagnóstico, de inicio, antes de que el paciente cumpla un mes, se debe hacer una cirugía paliativa, que se conoce como cirugía de Kasai, o también derivación hepatoyeyunal. Como ven aquí, el cirujano trata de llevar el yeyuno hacia el hígado. Tiene que bypassear toda la zona estenosada para que desde el mismo hígado pueda ser derivada la bilis al yeyuno y no se quede aquí generando falla hepática y cirrosis posterior. Pero lamentablemente ahí no queda, sino que este paciente va a requerir trasplante hepático hacia los 2 años. O sea que si ese paciente no consigue un donante, la probabilidad de fallecimiento es bastante alta. Por eso es importante, recuerden, el conocimiento de esta patología, el diagnóstico de esta patología, porque tiene tiempos muy cortos para hacer las correcciones. La sospecha tiene que ser muy alta. Factores de riesgo para tener ictericia. Bien, son un montón. Prematuro, ya saben, un prematuro evidentemente tiene un déficit enzimático importante. El hijo de madre diabética, ya hemos visto, tiene un déficit enzimático. La lactancia materna con poco aporte. Un niño que tiene TORCH. El TORCH genera hepatitis. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hepatitis en el neo, no hablamos de hepatitis A, B, C, como un niño o un adulto. Nosotros hablamos de hepatitis por TORCH. O sea, las hepatitis en los bebitos son por grupo TORCH. Pero me voy hacia este costado derecho porque quiero que se aprendan estos signos de neurotoxicidad. Aparecieron en las últimas guías en el año 2024 y se llaman factores de neurotoxicidad. ¿Por qué se crearon estos 5 factores de neurotoxicidad? O por qué, mejor dicho, lo llevaron a la teoría. Porque se encontró que a veces se subestimaba un poco la hiperbilirrubinemia y se comparaba a todos los bebés por igual. Pero a partir del conocimiento de estos 5 factores de neurotoxicidad, se dieron cuenta los expertos en ictericia que estos niños que presentan estos 5 factores de neurotoxicidad, cuando tienen valores de bilirrubina altas comparados con otros niños que tienen los mismos niveles de bilirrubina, estos pueden desarrollar más daño cerebral que los otros. Y son 5. La edad gestacional menor de 38 semanas, y quiero un punto aquí porque la edad gestacional menor de 38 semanas significa que un niño a término de 37 semanas también es un factor de riesgo para daño neurológico. Enfermedad hemolítica, todas las enfermedades hemolíticas como incompatibilidad de grupo, factor, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, albúmina menos de 3 gramos por decilitro, un prematuro tiene menos de ese valor, acuérdense que la albúmina es el transportador. Paciente que clínicamente estuvo inestable en las últimas 24 horas, y aquí se explica por una disminución de la perfusión hepática y sepsis. Sepsis, falla multiorgánica, disminución de perfusión hepática. Clínica, recuerden, la ictericia tiene distribución céfalo-caudal, va de cabeza a pies, de arriba para abajo, y cuando desaparece suele hacerlo de forma inversa, de abajo para arriba. ¿Sí? Es importante que lo sepan porque los papás les van a preguntar por qué tiene la cara y los ojos tan amarillos y cuándo va a desaparecer. Entonces ustedes tienen que explicar que lo primero que van a ver amarillo es la cara y luego van a verlo de forma descendente, y cuando desaparezca la ictericia lo hará de forma reversa. El Kramer o la escala de Kramer es una escala más para términos con fines académicos. Nosotros cuando tenemos un paciente con ictericia y vemos que es una ictericia con características de ser un poco más extensa, de repente pasar la mamila, solicitamos bilirrubinas indirectas y bilirrubinas totales, ¿no? Con sus 2 fracciones. Entonces, Kramer para nosotros no es muy útil, es más para fines académicos. Si tú tienes un paciente ictérico, tómale bilirrubinas. O sea, ese es el concepto. ¿Cuál es el problema inicial con la bilirrubina alta? La encefalopatía aguda. Yo sé que quizás en algún momento ustedes han escuchado la palabra kernicterus, pero esto no es kernicterus todavía. La encefalopatía aguda te habla de un daño agudo debido a la hiperbilirrubinemia a predominio indirecto, porque la bilirrubina indirecta es la única capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Este paciente tiene, para mala suerte, niveles tan elevados de bilirrubina que han invadido el sistema nervioso central y se han impregnado a nivel de los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras de tejido nervioso gris que se encuentran localizados en la base del cerebro y se encargan de los movimientos, de la coordinación. Por eso es que
clínicamente los pacientes que tienen encefalopatía aguda por bilirrubina presentan daño a nivel del movimiento. Cuando nosotros hablamos de encefalopatía, recuerden, vamos a hablar de 4 características clínicas. Primero, compromiso a nivel de la conciencia, del sensorio. Niño irritable, somnoliento, letárgico, soporoso, comatoso. 2. Daño a nivel de los reflejos osteotendinosos, hipotonía, hipertonía. Perdón, hiperreflexia, hiporreflexia. Daño a nivel del tono, hipotónico, hipertónico. Y presencia o no de convulsiones. Cuando hablamos de encefalopatía, vamos a hablar de esas 4 alteraciones. Y es por eso que la clínica de la encefalopatía aguda por bilirrubina tiene etapas. Como ustedes pueden ver, aquí revisen las etapas. La etapa temprana, donde todavía hay un compromiso regular, si tiene tratamiento puede revertir. Pero a partir de la etapa intermedia, la avanzada, sin tratamiento, el paciente llega en su mayoría a la muerte. Y aquel pequeño subgrupo que logra sobrevivir llega a tener encefalopatía crónica, también llamada kerníteros. Miren estas 2 imágenes. Aquí tienen un paciente con retrócolis. Retrócolis es una contracción a nivel del cuello, mientras que el opistótono es un niño que está con una contracción tan severa del cuello y de los pies que su cuerpo forma como una C. Esta es el opistótono, esta es la retrócolis, porque acá solamente es el cuellito. Entonces acuérdense, daño a nivel de movimiento. Ahí nos habla de afección a nivel de los ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, esos son nuestros ganglios basales. ¿Qué estudio pido? Resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a ver una hiperintensidad a nivel de T1. ¿Qué cosa es T1? Es una secuencia de la resonancia. ¿Sí? Eso ya es un poco más de la especialidad, pero es importante que sepan que se puede observar, ¿no? Como si fuera más brilloso, porque hay acúmulo de bilirrubina. La encefalopatía crónica es la que de verdad se llama kerníteros. Y como ven aquí, nos deja un daño neurosensorial irreversible en los pacientes. Para este momento el niño ya tiene niveles normales de bilirrubina, pero hay un daño severo, irreversible a nivel del neurodesarrollo. Primero, tienen un control motor anormal y aparece una parálisis cerebral, o sea, un PCI de tipo coreo-atetósico. ¿Qué significa? Cuando nosotros decimos la palabra coreo o corea, hablamos de movimientos irregulares, como si fuera un baile, movimientos bruscos, rápidos, de los dedos, de los brazos, de la zona distal. Mientras que cuando hablamos de la parte atetósica, hablamos más de un movimiento lento, continuo, como si fuera una serpentina, de las manos, de la cara, de los pies. Entonces es un niño que tiene PCI, parálisis cerebral. Lo segundo es sordera neurosensorial por daño a nivel del octavo par. Tercero, trastorno oculomotor. Hay una afectación a nivel del tercer par que inhibe que el niño pueda mirar hacia arriba. Y 4, displasia de esmalte dental, que es lo mínimo que puede presentar. Pero ¿cuál es la curiosidad? Que estos niñitos, algunos pueden tener coeficiente intelectual normal. ¿Por qué? Porque la afección es a nivel de ganglios basales, no de la corteza. Sin embargo, un niño que tiene daño en el neurodesarrollo siempre va a regresionar. O sea, no vamos a esperar que sea un niño que pueda estudiar o hacer sus actividades, porque no lo van a lograr. Son niños que presentan gran discapacidad, ¿no? Están en silla de ruedas. Muy bien. Esto es una pequeña ayuda para que cuando tengan ustedes pacientes con ictericia puedan hacer un excelente abordaje, siempre preguntándose con orden si tienen bilirrubinas elevadas, qué tan elevadas está, cuál es el predominio. Luego de saber cuál es el predominio, en qué momento apareció, si fue antes de las 24 horas o después, si es menos de una semana, cuándo fue el pico de ictericia, o si es mayor a una semana, si está asociado con disminución de peso, si está asociado con deshidratación, si es un paciente que tiene ictericia a predominio directo, si realmente es a predominio directo con más de 1 miligramo por decilitro, más de 20% del volumen de la bilirrubina total,
Si es prolongado, por ejemplo, pensamos en la parte quirúrgica, si está evidentemente asociado a acolia, coluria, hepatomegalia, o si es menor a 2 semanas, podemos pensar en hepatitis. ¿Qué hepatitis? TORCH, sepsis, hipotiroidismo, galactosemia. Acuérdense que galactosemia, hipotiroidismo a veces puede ser mixto. ¿Sí? Entonces, esta es una guía para que podamos hacer nuestros diagnósticos. ¿Qué vamos a solicitar? Exámenes de laboratorio, además de las bilirrubinas y sus fracciones, algunas que nos puedan ayudar. Por ejemplo, si es una ictericia que se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida, evidentemente pensar en una ictericia patológica por incompatibilidad de grupo. ¿Qué tengo que solicitar? Grupo sanguíneo y factor del bebé. Tengo que solicitar reticulocitos, porque acuérdense que si es ictericia por incompatibilidad de grupo va a haber una destrucción masiva de glóbulos rojos y por lo tanto voy a tener reticulocitos incrementados, más de 6%, son nuestros reticulocitos inmaduros. Voy a solicitar prueba de Coombs directo porque necesito valorar la presencia de antígeno anticuerpo porque sabemos que las ictericias por incompatibilidad son de origen inmune, antígeno anticuerpo. ¿Qué más debo solicitar? ¿Qué más podría solicitar? Además de las bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Si estoy pensando, por ejemplo, en un paciente con incompatibilidad, un hemograma completo que me ayude a valorar el nivel de hemoglobina sería genial, porque sabemos que las hemoglobinas son altas, pero si tengo de repente menos de 15 miligramos por decilitro, para un neo eso es anemia. Entonces necesito valerme de eso para poder hacer nuestro diagnóstico de ictericia por incompatibilidad. Estoy pensando en un bebé que tiene ictericia por aporte subóptimo, ok, le pido bilirrubinas totales y fraccionadas y también le puedo pedir electrolitos porque les mencioné que estos pacientes tienen además una ictericia por deshidratación con deshidratación hipernatrémica, entonces necesito valorar los niveles de sodio que se van a encontrar incrementados. Tengo una ictericia prolongada, estoy pensando en un proceso infeccioso, una hepatitis por TORCH, ok, le pido TORCH. Estoy pensando en un hipotiroidismo, pido hormonas tiroideas. ¿Sí? Estoy pensando quizás en una atresia de vías biliares, una ecografía hepática. Pienso que el niño ya tuvo daño cerebral y estamos ante una encefalopatía, resonancia magnética. Pienso que tuvo daño y ahora hay sordera neurosensorial, potenciales evocados. Entonces, bilirrubinas totales y fraccionadas a todos y el resto de exámenes según necesidad. ¿Cómo hago mis diagnósticos? Bien, para los diagnósticos, dos cosas. Tengo primero que saber que no solamente el hecho de tener una bilirrubina alta me dice este paciente tengo que darle tratamiento o no, sino que en pediatría nosotros todo lo llevamos a tablas, todo lo llevamos a curvas, todo lo llevamos a percentiles, todo, de casi todas las enfermedades. Todos tenemos tablas, curvas, scores en todos los bebitos. Entonces, para el caso de ictericia, nosotros manejamos dos curvas. Una, que es esta que les estoy presentando, que se llama nomograma de Butani, o las curvas que sacó las guías de la Academia Americana de Pediatría o de la AAP, que se utilizan principalmente para bebés que tienen mayor o igual a 35 semanas. Estas curvas eran las antiguas. Y como ustedes podrán ver en la parte de abajo, vemos la edad postnatal, o sea, el tiempo de vida del bebé, y en la parte izquierda vemos la cantidad de bilirrubina total que tenía el bebé en el momento en que le sacamos. Aquí vemos algunos bebés que son a término y lucen bien, otros bebés que los consideraron con factores de riesgo tenían un punto de curva mucho más bajo para entrar a tratamiento y otros que tenían mayor riesgo, por ejemplo, aquellos que tienen incompatibilidad. Y otra curva que se utilizaba para el exsanguíneo transfusión. O sea, aquí estas curvas estaban ubicadas para tratamientos que usamos normalmente cuando hay ictericia. Uno de ellos es la fototerapia y el otro el exsanguíneo transfusión. Con los años cambiaron las curvas y aparecieron aquellas ya no tanto para exsanguíneo transfusión directamente o para fototerapia directamente, sino que aquí nos interesaba valorar el factor de riesgo de neurotoxicidad, que fueron los 5 puntos que conversábamos en un inicio. Estas curvas nos ayudan a predecir qué pacientes van a requerir fototerapia, que es el tratamiento inicial para las ictericias a predominio indirecto,
y aquellas que requieren tratamientos mucho más cruentos, llamados exsanguíneo-transfusión, cuando tenemos ictericia a predominio indirecto. Doctora, ¿y el directo? Acuérdense que la ictericia a predominio indirecta o es por infección, es una hepatitis por TORCH, o es por hipotiroidismo, o es por galactosemia, o es por sepsis, o es por atresia de vías biliares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no necesito tratamiento con fototerapia, que ahora les voy a explicar, ni tampoco con exsanguíneo transfusión. Una hiperbilirrubinemia a predominio directo requiere tratamiento de la causa, no de la bilirrubina alta. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa no impacta a nivel del cerebro. La bilirrubina directa no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces aquí yo trato la causa, porque o es infecciosa, o es metabólica, o es un error innato del metabolismo, o es quirúrgica. En cambio, la hiperbilirrubinemia predominio indirecto tengo que tratarla rápido porque esta sí atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que busco es prevenir la encefalopatía aguda y evidentemente el daño crónico que es el kerníteros. Muy bien. Esta curva de Butani de la Academia Americana de Pediatría la usamos para bebés que tienen más de 35 semanas, mayor o igual a 35 semanas. Pero hay otra curva que usamos para bebés mucho más pequeñitos que se llama curvas NICE. Las curvas NICE fueron bastante curiosas porque ellos utilizaron curvas para cada edad gestacional a partir de las 23 semanas de edad gestacional. O sea que existe una curva como esta para 23 semanas, otra para 24, otra para 25 y así hasta llegar a 38 semanas. O sea, son unas curvas extensas. Pero son bastante útiles porque nos permiten también predecir qué pacientes entrarán a fototerapia, qué es el tratamiento inicial para la hiperbilirrubinemia indirecta y cuáles irán a exsanguíneo transfusión. Para no complicarnos la vida, existen existen apps, sino aplicaciones, que podemos utilizar para no sacar nuestras tablas en físico. Entonces, nosotros utilizamos esta aplicación que se llama Peditool para sacar nuestras curvas en pacientes que tienen mayor o igual a 35 semanas, que son las mismas de la Academia Americana de Pediatría, o sea, las de Butani. Y si queremos utilizar las curvas NICE, que eran para bebés pequeñitos, menores de 35 semanas, que eran aquellas que les enseñé que habían desde las 23 semanas, podemos utilizar este aplicativo que se llama BiliApp. En estos aplicativos nosotros solo tenemos que colocar la edad gestacional de nuestro bebé, el tiempo de vida del bebé, cuántas horas de vida tiene o si tiene días de vida, cuánto de bilirrubina total tiene y curiosamente aquí en estos aplicativos ya aparece presencia o ausencia de factor de riesgo de neurotoxicidad. Allí te dice, riesgo de neurotoxicidad sí o no. Entonces nosotros nos debemos acordar que existen los 5 factores de riesgo. Edad gestacional menor de 38 semanas, enfermedad hemolítica, albúmina menos de 3 gramos por decilitro, sepsis o inestabilidad hemodinámica en las 24 horas. Según esto, según la curva elegida, nosotros luego veremos si el paciente requiere fototerapia o exsanguíneo transfusión. Nuevamente, hago paréntesis. Fototerapia y exsanguíneo transfusión son solamente para hiperbilirrubinemia predominio indirecto. Buscamos reducir la bilirrubina rápido para evitar que atraviese la barrera hematoencefálica. La hiperbilirrubinemia predominio directo no requiere ni foto ni exsanguíneo. Aquí requiere tratamiento de la causa, ¿sí? Eso no se olviden, es importante. La fototerapia es colocar a un bebé en una incubadora con una luz especial, que es una luz LED, como podrán ver aquí al bebé, hay que protegerle bien los ojos porque puede generarle conjuntivitis y protegerle genitales. Estos bebés están sometidos a esta luz especial que tiene como función y mecanismo fotooxidar la bilirrubina para que se pueda eliminar o fotoisomerizar a la bilirrubina para que también se pueda eliminar a través de las heces y de la orina. Entonces, lo que buscamos es reducir el riesgo de neurotoxicidad. ¿Sí? Entonces, lo que hace la fototerapia es una reacción fotoquímica. Cambia la bilirrubina indirecta a formas mucho más excretables de la bilirrubina. Y estas formas excretables se llaman lumirrubina o fotorubina.
¿De qué depende la efectividad de la fototerapia? De la intensidad. Aquí vemos una enfermera que está apretando unos botoncitos y es justamente para poder darle la potencia correcta, que es más de 30 watts por centímetro cúbico. Eso ya está estipulado aquí. El área de piel expuesta, por eso es que el neonato tiene que estar, como ven aquí, desnudo. Ay, esta zona genera calor, el bebé no está con frío, está con una zona de calor. Brindar fototerapia intensiva a la mayor superficie corporal en la potencia correcta es lo que nos sugiere el éxito del tratamiento. Al bebé lo van a estar girando constantemente. Cuando los bebitos están en fototerapia, los mamitas no pueden darles de lactar, porque hay que tener en cuenta que cuando un bebé lacta pasa de 20 a 25 minutos en cada mama. Entonces serían 20 a 25 minutos, es casi una hora, hasta que bote su chanchito, no. ¿Qué sucede? Disminuiríamos el tiempo en que está el bebé en fototerapia. Por lo tanto, los bebés que entran a fototerapia, la mamá se extrae la leche y le damos el biberón rápido o le damos como en unas cucharitas y ahí toman su lechecita y rápidamente regresan a su fototerapia. No pueden estar mucho tiempo fuera. La fototerapia tiene justamente como complicación deshidratar un poco, entonces, porque es como que estuvieran en el sol, en el calor. Entonces necesitamos hidratar bien a ese bebé, asegurarnos un buen aporte. ¿Cada cuánto debo pedirle un control de bilirrubina? Porque tuve un bebé con ictericia, le pedí bilirrubina, salieron altas, consideré que debía entrar a fototerapia, bien. Ok, ¿cuándo le pido? O sea, ¿cuándo lo voy a sacar de foto? Normalmente se pide tras 12 horas de fototerapia. Bebé ingresó 6 de la, supongamos, 6 de la tarde a fototerapia, 6 de la mañana le pido un control. Si la bilirrubina está por debajo de los valores en los que entró a fototerapia, considero sacarlo. Supongamos que un bebé entró a fototerapia con bilirrubina de 12. Si es un bebé que entró a fototerapia con 12 y le pido un control y salen 9, ya lo puedo sacar de fototerapia, puedo verificar de repente fue pobre aporte, le daré más leche, o fue por la misma ictericia por la leche, entonces ya consideraré cuáles fueron las causas. Se pide, según la guía, que por lo menos para poder sacarlo de fototerapia esté por debajo de 2 miligramos por decilitro de cuando ingresó. O sea, si entró con 16, que salga con 13.5 suficiente. Sin embargo, es mucho más estricta la guía cuando tenemos pacientes que tienen incompatibilidad de grupo factor, porque ellos rápidamente hacen hemólisis. Entonces, en ellos sí se pide que por lo menos hayan bajado mayor o igual a 6 puntos. O sea que si entra con 18, tú lo saques de foto por lo menos con 11.5. No con 14, no con 15, porque probablemente lo sacas y a las horas empieza nuevamente a ponerse ictérico porque va a seguir la hemólisis en el cuerpo. La deshidratación es una de las complicaciones por aumento de pérdidas insensibles, conjuntivitis también y síndrome de niño bronceado. ¿Quién es el que tiene síndrome de niño bronceado, que es un niño que se quema la piel? Aquel bebé que lo metieron en fototerapia teniendo ictericia a predominio directo. O sea, no tenía nada que hacer el niño en fototerapia, pero lo metieron ahí. Entonces, les dio síndrome de niño bronceado. La exsanguinotransfusión, y esto ya para terminar, es el último procedimiento que se usa cuando ya no se pudo manejar con la fototerapia, cuando la ictericia tiene niveles de bilirrubina muy elevados, cuando el paciente ya tiene encefalopatía. Es un procedimiento muy cruento, cuyo objetivo es eliminar la mayor cantidad de bilirrubina indirecta para evitar la encefalopatía aguda y posteriormente el kernicterus, y tratar básicamente de disminuir toda esta producción de anticuerpos que se ha dado en el contexto de las incompatibilidades de grupo y de factor. Acuérdense que cuando hay ictericia hemolítica, como en el caso de las ictericias por incompatibilidad, hay también anemia. Al haber destrucción masiva de glóbulos rojos, gran hemólisis, hay anemia. Entonces el cuerpo el cuerpo del bebé empieza a fallar. El corazón, el miocardio empieza a hipertrofiarse, el bebé tiene latidos irregulares, entonces puede tener muchas complicaciones por la anemia. Igual disminuye la perfusión a nivel de los órganos blancos, el cerebro, el hígado, etc. Entonces, este procedimiento llamado exsanguinotransfusión te recambia la sangre completamente. O sea, el bebé tiene una sangre y le van a cambiar la sangre al bebé. ¿Cuánta sangre le van a cambiar al bebé? 2 veces su volemia. ¿Y cuánto será la volemia de los bebés? Aquí les coloqué. Un recién nacido a término
tiene entre 80 a 85 mililitros por kilo de sangre. Entonces, un bebito que tiene 3 kilos tiene 240 mililitros en todo su cuerpecito. Si me dicen 2 veces la volemia, yo debo comprender que debo pedirle 480 mililitros al banco de sangre. Y todo eso le voy a cambiar al bebito. Imagínense, es medio litro. Un recién nacido prematuro, el prematuro tiene más agua corporal total, tiene más valor de sangre. Ellos tienen entre 95 y 100 mililitros por kilo. Entonces, imagínense un bebé de 1 kilo, en todo su cuerpecito solo hay 100 mililitros de sangre. Si me dicen que le recambie 2 veces la volemia, tengo que llamar al laboratorio y pedir que me manden 200 mililitros. Y todo eso tendré que recambiarle. Las indicaciones del exsanguíneo transfusión, como vimos, falta de respuesta a fototerapia, si corresponde, porque las curvas te van a decir directamente, este paciente ya va a exsanguíneo transfusión. Cuando hay un incremento de la velocidad de la curva de la bilirrubina y cuando ya tenemos signos de encefalopatía hiperbilirrubinémica. Aquí ven a un bebé, ese bebé típico de la UCI, está intubado y aquí en su ombliguito ven que tiene unos pequeños catéteres. Nosotros en los recién nacidos no utilizamos catéteres en la vena como en un niño, sino que nos valemos de los vasos sanguíneos que estaban en el ombligo. Recuerden que el cordón umbilical todavía tiene vasos sanguíneos. Antes de que se momifique, o sea, antes de las 12 horas, todavía hay permeabilidad, buena permeabilidad de las 2 arterias y de la vena. Entonces lo que se hace es canalizar una arteria y canalizar la vena. Y eso va a servir como vía periférica. Por ahí se le va a pasar medicamentos, por ahí se le va a pasar nutrición parenteral, líquidos, etc. Entonces, en el caso del exsanguíneo transfusión, utilizamos el ombligo. Aquí estamos con un bebé haciéndole el procedimiento, siempre son 2 personas, porque se saca una cantidad y se introduce la misma cantidad. Se saca una cantidad por acá y se introduce. Los 2 en equipo, hablando. ¿Por qué? Porque tú no le puedes colocar más sangre al bebé o menos sangre porque se descompensa. Entonces tiene que ser todo en justa medida. Ingresa sangre por acá, sale sangre. Entonces siempre en justa medida. El problema de la exsanguinotransfusión es que da lugar a muchos trastornos metabólicos. Hay hipocalcemia, hipomagnesemia, hipoglicemia y el paciente puede presentar hemorragia o bradicardia, que también es una complicación importante. Así que este es el último paso. Lo que tratamos es siempre de evitar llegar a la exsanguinotransfusión. Si tenemos un paciente con incompatibilidad de grupo, factor muy itérico, con bilirrubinas muy altas, lo que hacemos es ponerlo en fototerapia triple. O sea, en vez de ponerle un foquito, se le pone 3 focos de luz LED para tratar de metabolizar toda la bilirrubina indirecta y evitar llegar a la exsanguinotransfusión. En algunos hospitales también se puede utilizar esta sustancia que se llama inmunoglobulina humana, que se le coloca al recién nacido para mitigar los efectos del sistema antígeno-anticuerpo cuando hay incompatibilidad de grupo. Entonces, de cierta forma, es como que el cuerpo se paraliza de destruirse, de hemolizar, y nos permite bajar la bilirrubina indirecta sin llegar a exsanguinotransfusión. No todos los hospitales lo tienen. Bueno, esto es un poco más de especialidad, pero ahí les dejo. El pronóstico, bueno, siempre y cuando demos tratamiento. Krieger-Najjar, sobre todo el Krieger-Najjar de tipo 1, con mal pronóstico porque no hay función para nada de la UDP-glucuroniltransferasa. El pronóstico de la hiperbilirrubinemia directa, recuerden que siempre depende de la etiología. Atresia de vías biliares, antes del mes hay que hacer el diagnóstico. Sospechamos a las 2 semanas de ictericia prolongada. La colestasis, que hablamos de colestasis cuando tenemos incremento de bilirrubina directa, genera insuficiencia hepática, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Ahí tengo una mamita con su prematuro pequeñito. Muy bien, chicos, ¿preguntas? Doctora, ¿en qué caso se hacía triple fototerapia? Por ejemplo, cuando tú no quieres, ahora, porque tú para hacer exsanguinotransfusión no es que solo tienes la sangre disponible en banco de sangre, no, hay lugares donde no hay sangre. Entonces, lo que se intenta es evitar la exsanguinotransfusión. Entonces, ¿qué haces? Medidas extremas. Se llama fototerapia triple. Le ponemos 3 focos. O sea, cuando tú ya ves que el paciente está llegando a rangos de exsanguinotransfusión o hasta que te traigan la sangre, porque como te digo, la sangre demora, le puedes poner fototerapia triple.
quizá lo controlas en unas 2 horas o 3 horas y ha bajado un poquito y ya no requiere exsanguíneo. Entonces ya lo sigues manteniendo con fototerapia. La idea es no llegar a la exsanguinotransfusión. Entonces ahí cuando no tienes sangre a la mano, le puedes poner fototerapia triple. La idea es bajar toda la bilirrubina indirecta posible, porque la bilirrubina indirecta se impregna en el cerebro. O sea, ese es el problema. No se pueden demorar en iniciar fototerapia. Tiene que ser rapidísimo. Ahí se utiliza. Gracias, doctora. ¿Alguna duda más, chicos? Muy bien. ¿Ninguna? Ya les compartí el PPT para que lo puedan revisar. De las diapositivas va a venir el examen. Repásenlo, estudienlo. Practiquen con sus docentes en lo de las curvas, en los aplicativos, el Billy App, en el PayTools, para que puedan ver cómo se ingresan los datos y cómo nos jalan las curvas. Se va a ver bien interesante cuando cae en fototerapia, cuando cae exsanguíneo, cuando dice no es necesario hacerle nada. ¿Sí? Listo, chicos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Chao, chicos, gracias.